Apretando tuercas. Apretando tuercas. ¿Estás preparado o preparada? ¿Dispuesto, dispuesta a escuchar y ver nuestro programa? Apretando tuercas. No te lo pierdas. Apretando tuercas. Toda la verdad, muy pronto, en Sarote Televisión. Apretando tuercas, vuelve con más fuerza. Nuevos contenidos, noticias y toda la actualidad en Apretando Tuercas, en Sarote Televisión. Hoy hemos querido reunirnos en este marco especial, en esta preciosa terraza que está ubicada dentro de lo que es el charco de Sanguinet, desde donde se puede ver pues todo nuestro litoral marítimo, su belleza. Y nada más y nada menos que para reunirnos con una persona que durante 10 años prácticamente fue presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. Una persona que hace 4 meses ha dejado de la presidencia, pero que hoy es el portavoz del principal partido que prácticamente está en nuestra isla, de Coalición Canaria. Estamos hablando ni más ni menos que de Pedro Sanguinet, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Lanzarote. Buenos días, caballero. Buenos días. Prácticamente ya se aproxima pues esos 100 días de gracias que se les suele conceder a todos los políticos para que aterricen y controlen de alguna manera sus áreas. Pero ustedes no le permitieron ese lujo y comenzaron prácticamente a atacarle desde el primer día, como quien dice. Bueno, permíteme que discrepe. La verdad es que a nosotros no nos está haciendo ninguna gracia, valga la redundancia, estos 100 días de gracia. Pero no es que no se los hayamos dado, es que han tomado decisiones que realmente van justamente en contra de lo que propugnaba la presidenta, en este caso del gobierno insular, porque entendemos que se está arrastrando la dignidad de la institución en tiempo récord con decisiones que desde luego no ayudan a generar confianza en los ciudadanos, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Y ante eso no podemos permanecer impasibles ni callados, ni reírles las gracias en estos 100 días de gracia. Por lo demás, le aseguro que hay una batería muy importante de preguntas y de inquietudes como oposición que somos, que estamos reservándonos hasta que hayan transcurrido esos 100 días de gracia a los que ustedes se refieren, sobre cosas que no han hecho, fundamentalmente. Sobre las decisiones tan desafortunadas teníamos que salir al paso, ¿no? Coalición Canaria acusó al PSOE de crear nuevos plazos o nuevas plazas para 4 nuevos cargos directivos en los centros de arte, cultura y turismo con un coste aproximado de 172.000 euros. Parece ser que el PSOE no le gusta pues los procesos selectivos por mérito y capacidad, ¿no? Sino que todo se nombra a deísta, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones que hemos denunciado. Y en solitario, además, nos habría gustado contar con el comité de empresa de los centros turísticos, que tan beligerante fue con otras direcciones, pero de esto es de lo que habla el Partido Socialista cuando se refiere a la paz social, ¿no? Toda clase de concesiones al comité de empresa, así fue en el pasado, yo no tengo pelos en la lengua con esto, así fue en Inalsa, así fue en los centros turísticos, casi siempre en periodos electorales, negociaciones de nuevos convenios colectivos, y ahora concesiones en relación con un tema que estaba en sede judicial, que ha dado un serio varapalo a las promesas de la presidenta de acceder a cuanto pedía el comité de empresa, incluido la renuncia a beligerar en los tribunales. Ya hay sentencias del TSJ que han dado la razón al Cabildo en relación con aquella huelga
que ella impulsó desde el Partido Socialista con falsas promesas, y ahora se descuelgan con la creación de nuevas plazas de directivos, con la paralización de procesos selectivos por publicidad y concurrencia. Dicen ellos, me he extendido en la respuesta al final, que son puestos eventuales. Eso lo dice la presidenta. Y lo único que se ha aprobado es aprobar 4 nuevas plazas de puestos directivos en los centros turísticos. Eso de que son eventuales y los van a nombrar a dedo seguramente es su deseo. Ya veremos si esto se puede hacer y es legal, pero efectivamente, y con esto termino, al Partido Socialista no le gustan los procesos selectivos, les gusta colocar a su gente, y en ocasiones como la pasada legislatura, algunos de ellos, como un director insular, pretendió quedarse fijo, ¿no? A pesar de ser elegido a dedo, ¿no? Coalición Canaria votó en contra de la propuesta del PSOE para que los centros de arte, cultura y turismo no retiraran los recursos judiciales de los pluses de transporte, lavado de ropa, etcétera, en los años 2014, 2015 y 2016. Claro, es que además, esta última sentencia a la que yo antes me refería, esto es un tema muy espeso para la ciudadanía, pero estamos hablando de un complemento personal que fue el origen de la huelga, eso es lo que el TCJ nos acaba de dar la razón. Es verdad que se la dieron a ellos en una cuestión menor, pero que está directamente vinculada, y es lo que nosotros recurrimos en casación, y es lo que Loli Corujo ha decidido no recurrir, desistir. Nosotros votamos en contra de esto, claro que sí, porque nosotros defendemos los intereses generales y los fondos públicos de todos los ciudadanos de Lanzarote, no solo los del comité de empresa. Coalición Canaria se lamentó en su momento de que María Dolores Corujo nombrara como jefe del gabinete de la presidencia a Carlos Espino. Claro, es que no se puede decir que se viene a dignificar la institución. No se puede romper un acuerdo de gobierno con la peregrina excusa de que yo estaba siendo investigado por causas que no han causado en el peor de los escenarios ningún quebranto a las arcas públicas, todo lo contrario. La incautación de la desaladora de Montaña Roja solo a la postre ha provocado que los vecinos de Playa Blanca, los 5 o 6 mil vecinos, tengan un agua más barata, una factura legal, y que el consorcio tenga en torno a 400.000 euros de canon que antes no tenía, una vez que quien vendía el agua de manera ilegal admitió en los tribunales que no podía hacerlo y que tenía que ceder los beneficios al consorcio. Por eso retiró también la demanda. No se puede romper un pacto de gobierno bajo esa peregrina excusa, le decía, y después nombrar como nada más y nada menos que jefe de gabinete de la presidencia a un señor que está siendo investigado, él sí, por la supuesta comisión de graves delitos, de malversación, de fondos públicos. Cohecho, prevaricación y demás, ¿no? Efectivamente, malversación, prevaricación, cohecho, yo no sé, ni la retahíla por sobrecostes que yo no tengo ninguna duda se pagaron, porque tengo lo que se pagó y tengo los precios de lo que costaban, ¿no? Muchos de esos elementos de cocina, en ocasiones hasta el triple o el cuádruple. Como ha ocurrido recientemente con algunos cachés en la fiesta de San Ginés, de las que también es responsable Espino, no sé si hablaremos de esto. Resulta curioso que aquellos que criticaron a Coalición Canaria en su momento por tener demasiados cargos directivos, ahora ellos crean plazas como churros y de forma directa, entre ellas esta, la de Espino, pero es que después de Espino han caído muchísimas más, ¿no? Sí, bueno, están las de los centros, están la de Espino, sí, como tal, crearon una nueva, ¿no? De jefe de prensa o algo así, ¿no? Ezequiel Navío, que estuvo en su tiempo también, que usted lo contrató para... Sí, Ezequiel también trabajó conmigo. Nosotros en este caso... Que me hizo gracia un comentario del Partido Socialista que dijo en el momento de contratar a Ezequiel Navío de que le habían perdonado la vida, el hecho de que hubiera estado trabajando con usted, ¿no? ¿Que habíamos perdonado la vida a quién? A nosotros. Sí, que se olvidaron del hecho de que Ezequiel Navío había estado trabajando con usted, ¿no? Vamos a ver, el grupo de gobierno ha nombrado muchos asesores a día de hoy, y personal de prensa,
Entre esos asesores Ezequiel Navío. Nosotros no hemos cuestionado de todos ellos porque están en su libertad de decidir, en ese caso sí, porque es un derecho que les asiste como cargos eventuales a estos asesores, más que el de Carlos Espino. Ni hemos cuestionado el de Ezequiel Navío, pero tampoco otros, por la sencilla razón de que no entramos, entendemos el ejercicio de ese derecho, salvo que se trate de personas, como el caso de Pino, investigadas por graves causas de corrupción, ¿no? Pero ¿realmente cree usted que el nombramiento de Carlos Espino puede ser nefasto y perjudicial para nuestra isla? Bueno, lo fue para los centros turísticos, que los hundió en su momento cuando fue consejero delegado. Lo fue para el propio Partido Socialista, al que llevó a los peores resultados de su historia, siendo él secretario general. Y por eso no se entiende muy bien que a día de hoy, lo sabe todo el mundo en el Cabildo, es el presidente inspector de la institución. Absolutamente todo pasa por sus manos y desde luego a mí no me tranquiliza en absoluto. Y yo creo que al Partido Popular, socio de gobierno, cuya presidenta le denunció en su día precisamente como presidenta del Consejo de Administración, tampoco le debe tranquilizar saber que a la postre, a quien ha colocado en la presidencia del Cabildo es a quien ella denunció, el Consejo de Administración, y yo también, en su día ante la UCO, insisto, por la supuesta comisión de graves delitos. Es decir, que usted sigue considerando de que Carlos Espino fue el que llevó a la ruina los centros turísticos de arte y cultura y turismo de aquí, de nuestra isla. Bueno, no lo considero, los cuentos son cuentos, pero las cuentas son, y ahí están, los dejó en la quiebra, además no pagó los cánones a los ayuntamientos, entre ellos al de Aría, que fue lo que provocó aquel famoso pleito por la cueva de los Verdes, que don Pepe Torres me reclamó el día siguiente de tomar posesión en la presidencia, después de varios años sin cobrar un céntimo de euro del Partido Socialista, Carlos Espino como responsable en el área y Manuela de Armas en la presidencia del Cabildo. Coalición además pidió últimamente la comparecencia de Juan Félix Eugenio para que explique qué acciones se está ejecutando para devolver a los CAF los 600.000 euros que la deuda la empresa de su núcleo familiar. Sí, pero la presidenta consideró que ya se habían dado explicaciones suficientes. También él lo ha hecho en medios de comunicación remitiéndonos al registro de lo mercantil, cosa que hicimos para descubrir que la empresa, su pareja actual, y entonces, quiero decir, entonces cuando se generó la deuda de esta empresa, por un crédito autorizado bajo el mandato de Carlos Espino también, y acumulado fundamentalmente bajo su mandato esa deuda, decía que hemos descubierto que no ha presentado las cuentas incumpliendo sus obligaciones fiscales, lo dice textualmente el registro del mercantil desde el año 2011, es decir, pues 12, 13, hasta el actual, hasta el 17, que cuando parece ser que dejó de tener actividad, pero no presentó las cuentas. Nosotros creemos que Juan Félix está en la obligación, en primer lugar, de averiguar cómo es posible que un juzgado de lo mercantil admitiera inscribir la disolución de la sociedad, que es un paso previo a la liquidación. En ese momento los administradores pasan a ser liquidadores solidarios para repartir los bienes de la sociedad, pero esto no es posible cuando una empresa tiene deudas. Cuando una empresa tiene deudas no se puede disolver. Lo que tiene es que instar el concurso de acreedores para que sea un juez quien supervise cómo se reparte lo poco o mucho que tenga la empresa entre sus acreedores. Y entre sus acreedores están los centros turísticos por más de $500 000 de euros. Nosotros creemos que solo es posible si aquí se han falseado cuentas y todo esto hay que averiguarlo, hay que investigarlo y creemos que el Consejo de Administración, Juan Félix al frente, debe, por un lado, pedir responsabilidades, exigir responsabilidades civiles o en su caso penales, porque falsear cuentas es un delito, de los administradores, es decir, de su pareja, por un lado, y por otro lado, como le digo, instar el concurso de acreedores de esa entidad para que lo poco o mucho que tengan los centros una oportunidad de recuperar o todo o parte de los más de 600.000 euros que ya se deben. Ya ha dicho la presidenta
que eso no lo va a hacer Juan Félix, que lo hará ella. No sabemos exactamente el qué, porque nada se ha anunciado, pero esa afirmación es un reconocimiento implícito a lo que venimos denunciando, y es que Juan Félix no puede seguir al frente de esa entidad porque no está legitimado para ejercer las acciones contra su pareja, máxime cuando él afirma que era un mero asesor de la empresa. Queremos saber cuál fue el papel de él como asesor en todo este proceso también, ¿no? ¿Pedirán ustedes al Cabildo un pleno extraordinario para que se aclare diversos asuntos relacionados con la fiesta de San Ginés y del convenio de colaboración del Ayuntamiento y de Arrecife y Cabildo? Bueno, nosotros ya solicitamos una comparecencia de Carlos Espino, que sorprendentemente parece que sale en todas las preguntas, pero es que realmente, como le digo, es el presidente inspector casi más que doña Loli Corujo. Tal es así, que de manera sorprendente, yo jamás lo he visto, yo llevo casi 10 años en la presidencia, se nombran supervisores responsables de un convenio, de un contrato, no hay técnicos, no hay funcionarios de la institución, como es lo lógico, como es lo habitual, sino un cargo de libre designación, ni siquiera electo, en el caso del Cabildo, y a una concejala, cesada por cierto por la alcaldesa, como responsables de este convenio. Un convenio que dice la alcaldesa que no existe porque no está registrado, y no nos extraña que no lo esté, porque fue firmado por un alcalde en funciones del Partido Socialista, con la presidenta del Cabildo, y sin informes de intervención, sin estar facultado el alcalde para la firma, porque esa es una competencia de pleno, en este caso del Consejo de Gobierno porque estaba delegada, pero no delegada en el alcalde, y además con unas lagunas tremendas, ¿no? Amén, entendemos que muchos sobrecostes en los cachés de algunos de los artistas realmente asombrosos. Claro, esto es muy complicado de demostrar. Lo que vale un artista, bueno, se puede comprobar, ¿no? Está en internet, está en las redes, pero el caché de repente puede subir sorpresivamente si los responsables del contrato o del convenio lo aceptan. Si Carlos Espino entiende que fulano en vez de 10.000 cuesta 60.000 y él lo acepta, pues se le pagan y aquí paz y en el cielo gloria, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido con algunos de los cachés, y después algunos gastos muy preocupantes e importantes, aproximadamente un tercio de los gastos de la fiesta ni están en ese convenio, ni la alcaldesa dice que lo deba pagar Arrecife, sino el Cabildo. Estoy refiriéndome a la luz y al sonido, más de 200.000 euros. Pleno extraordinario no sé si pediremos, pero desde luego en la comparecencia de Carlos Espino no apareció, la presidenta no le llamó, y ella cree haber dado explicaciones suficientes, pero ni muchísimo menos. Por ejemplo, ha contado a todos los alcaldes que en buena lógica quieren un trato similar al del Ayuntamiento de Arrecife en sus principales fiestas locales, municipales en este caso. Les ha contado a todos que es un préstamo. El convenio no habla de préstamo, es una financiación del Cabildo de Lanzarote. Realmente hay muchas sombras y muchas dudas puestas de manifiesto, en primer lugar por la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, en el pleno extraordinario que sí hubo para abordar este asunto. ¿No cree usted que ese convenio puede ser nulo de pleno derecho? Porque no aparece, como bien dice, la firma de ningún miembro del PP, ni de ningún técnico municipal, ni siquiera, como bien dijo, está oficialmente registrado en el propio ayuntamiento. Si este convenio fuera nulo de pleno derecho, ¿qué pasaría con los pagos que se tiene que realizar a las diferentes empresas? Yo le reconozco, yo no soy experto en derecho administrativo ni en ningún otro tipo de derecho, pero no tengo respuesta realmente para eso. Yo creo que no puede ser nulo del pleno derecho un convenio que no existe. No existe para una de las dos administraciones, ni es nulo ni es convenio. Al menos eso es lo que ha dicho la alcaldesa. Pero claro, sí que existe para la otra, la que ha realizado los pagos, porque ese convenio lo que habla es de unos compromisos de pago por parte del Cabildo de una relación de actos de las fiestas de San Ginés. Y honestamente
no tengo respuesta para eso. Es difícil de entender cómo pueden ser legales los pagos que ha realizado el Cabildo al abrigo o al amparo de un convenio que no existe para la otra administración, pero parece ser que por parte del Cabildo sí que tienen la fiscalización, ¿no? O al menos sí que existe para el Cabildo este convenio, ¿no? El convenio del Cabildo asciende a la cantidad de 325.000 euros. El otro día reconoció Astri en el Pleno que el Ayuntamiento de Arrecife se había gastado 120.000 euros, con lo que suma 445.000 euros. Pero Coalición Canaria dijo en el Pleno de que se había gastado 828.000 euros, con lo que hay 300 y pico mil euros que no se sabe quién lo va a pagar, ¿no? Bueno, en primer lugar hay una parte importante de gastos que no se asumieron dentro de esos 120 que sí que ha pagado el Ayuntamiento de Arrecife, de distintas áreas. No es verdad que sean 120, son unos cuantos más. Y si a eso le suma usted, debe ser en torno a 250.000 euros de luz y sonido que no aparecen ni en el convenio ni en el Cabildo, ni asume el Ayuntamiento de Arrecife que tenga que pagar, pero que ha encargado. Pues ahí tiene usted los 800 y pico mil euros que han costado la fiesta. ¿Y cómo va a arreglar la factura esa empresa de luz y sonido? ¿Cómo se la van a arreglar a la empresa? ¿Quién se la va a pagar a la empresa si el Ayuntamiento de Arrecife no lo reconoce y en el convenio del Cabildo no aparece? Pues le está usted preguntando a la oposición, que esencialmente está muy atenta a la respuesta a esa pregunta. Nosotros tampoco lo sabemos. Sabemos que se intentó que lo pagaran los centros turísticos, pero esto no fue posible. Sabemos que se ha intentado cargar a los contratos de luz y sonido, tanto del Ayuntamiento de Arrecife como del Cabildo de Lanzarote, todo ello por mediación siempre, del presidente Impectore. Pero claro, esto a posteriori es muy complicado y las intervenciones, por lo que yo tengo entendido, lo que han puesto sobre la mesa es que no se puede modificar un contrato pasada la fiesta para dar cobertura legal o jurídica a lo que no la tiene. Me imagino que terminará con un reconocimiento extrajudicial de alguna de las dos administraciones en pleno para asumir el pago de un servicio que efectivamente se ha prestado, porque lo contrario sería un enriquecimiento ilícito de la institución. Pero aquí hay desde luego irregularidades y responsabilidades, como mínimo políticas. Entiéndose que se haya destituido la cancelación de festejo por lo ocurrido en la fiesta de San Ginés y con la firma del convenio, y sin embargo el Cabildo no haya exigido ningún tipo de responsabilidad a Carlos Pino, que era uno de los principales cabecillas de supervisar y controlar el convenio. Sí, claro que lo entiendo. Ocurre que no me gusta nada lo que entiendo. Y lo que entiendo es que se le puso ahí precisamente de manera profesa, justamente para que fuese él quien manejase pues todos los detalles y pormenores de ese convenio y la negociación de los contratos, los cachés, etcétera, etcétera. No tengo ninguna duda de que Loli Corujo está encantada con el papel de Carlos Espino, como no la tengo de que Astri, en este caso, en otros no, pero en este, ha sido una víctima consentida, todo se ha dicho de paso, del Partido Socialista, de Carlos Espino y de Loli. Al menos ha tenido el gesto de dignidad, de cesar a la responsable de la parte contratante de la que ella responde, ¿no? Que es el Ayuntamiento de Arrecife, pero desde luego no es muy decoroso tampoco lo que se ha hecho por parte de ninguna de las dos administraciones, ¿no? Coalición presentó una moción para que el Cabildo se hiciera cargo del proyecto de reforma de la casa de estilo modernista de la Caleta de Famara. ¿Atendieron esa moción? No, mire, la verdad es que esta fue una moción que llevamos al Pleno, junto a otra que tenía que ver con el búnker de radioterapia, no sé si hoy hablaremos de esto, y a nosotros nos sorprendió la agresividad
y el revanchismo tan exacerbado de la presidenta Loli Corujo, porque mire que hicimos ambos planteamientos de manera cordial, serena, sin responsabilizar al actual gobierno de la no restauración de la casa de Famara, porque no lo es, recordando simplemente que la anterior corporación habilitó una partida, un convenio con la diócesis, que no hizo bien el proyecto y que por eso fue rechazado por Patrimonio del Cabildo, y como entendemos que existe la posibilidad, si nos lo han informado desde Patrimonio, de que el Cabildo lo asumiese de manera directa, subsidiaria, creo que es el término jurídico, la gestión subsidiaria, por tratarse de un bien catalogado, de la restauración del bien, que lo hiciese. Y nos encontramos con una respuesta súper agresiva, ¿no?, de la presidenta, expresando su estupefacción por la vergüenza que le provocaba que precisamente Coalición Canaria sea quien lo está pidiendo. Mire, Coalición hizo lo que no hizo el Partido Socialista en décadas, ¿no?, en relación con el patrimonio, con el museo arqueológico, con las excavaciones en Sonsama, con habilitar partidas para restaurar algunos de los bienes que están protegidos. Eso se empezó en el pasado mandato, espero que lo continúe. Me refiero a viviendas particulares en la isla de Lanzarote, especialmente en la ciudad de Recife, y esta era una ayuda puntual a la diócesis. Sí, presentamos la iniciativa, pero se nos lavó la cara por un lado y se nos dijo que ya están ellos trabajando en el nuevo convenio. Parece ser que se secuestró la obra dedicada a César Manrique, Teoría del Paisaje. Parece ser, no. Está secuestrada. Lo tengo ahí en la mochila, un libro, por cierto, muy interesante, de uno de los principales valedores y defensores de la vida y obra de César Manrique, que nadie se confunda. Este libro no solo no cuestiona, sino que es un defensor a ultranza de su vida y obra, como dije, tanto de su mensaje como de su obra estética, espacial y pictórica, como es Fernando Castro. Distinto es qué están haciendo en nombre de César y de su legado los directivos de la Fundación César Manrique a día de hoy, tratando de atribuir a César posicionamientos políticos e ideológicos que nunca tuvo, más bien todo lo contrario. Es verdad que en algunos pasajes de un libro que habla de muchas cosas se cuestiona esto de la dirección de la Fundación César Manrique, que no a César Manrique, y es eso lo que ha provocado la censura por parte, yo no tengo duda, de la Fundación, la instrucción a Loli Corujo, y esta a su vez a la otra Corujo, a su consejera no electa, Paula Corujo, para que el libro se secuestre y se impida su venta, como han denunciado los libreros, y he leído en algunos medios de comunicación, tras una llamada inédita en casi medio siglo de democracia. Jamás se ha producido esto. Lo más grave es que la presidenta se haya permitido acusar a este catedrático, conocido, refutado prestigios en Canarias y fuera de Canarias, nombrado miembro del Consejo Asesor de la Fundación César Manrique, por el propio César Manrique, autor de más de 100 artículos de exposiciones prácticamente en todos los comisariados, en todos los continentes. Un hombre, insisto, con una autoridad cultural, ¿no?, y yo diría que moral también, incuestionable, le haya acusado de elaborar un libro con un contenido siguiendo directrices de esta presidencia para atacar a la Fundación César Manrique. Es realmente vergonzoso, ¿no? Además de que no deja de ser un modo de justificar la censura. Sí, ella al final lo está justificando, lo que, por otro lado, hasta su vicepresidente lo dijo el otro día en el Pleno, Jacobo, que estaba a favor de la moción de que se reponga. Es verdad que votó en contra de la urgencia, pero como va al próximo Pleno veremos qué hace. En él, me imagino que de aquí a allá repondrán, porque es un escándalo. Repondrán en las librerías este libro que está siendo censurado por cuestiones meramente políticas. O el rigor científico, decía la consejera. A ver quién es una consejera para cuestionar el rigor científico de un autor, insisto, independiente y contrastada solvencia como es Fernando Castro, con el que yo jamás hablé ni media palabra acerca de, se le encargó a él, porque es biógrafo de César Manrique, es el autor de la biografía de referencia de César Manrique. Es verdad que finalmente la Fundación no ha contado con él precisamente por cuestionar
ese uso político y ese posicionamiento ideológico que pretendidamente atribuyen a César y que nunca tuvo, porque la Fundación hace ya mucho, ¿no?, que juega a hacer política en nombre de César. Hasta Marcos Vergás dijo públicamente que el libro debía estar en las librerías. Yo creo que esta es una papa caliente, no saben cómo salir de ella, y espero que más pronto que tarde se reponga el interesantísimo libro de Fernando Castro sobre César en las librerías. Coalición Canaria se lamenta de que María Dolores Corujo insista en faltar a la verdad y hacer política mezquina con un tema tan delicado como es el búnker de radioterapia. Pues mire, esa fue otra de las preguntas, simplemente preguntas, que hizo el doctor Sosa en el Pleno. Nosotros admitíamos que es verdad que tal y como se formuló la pregunta, pudo inducir al error. Preguntábamos por el búnker de radioterapia, preguntábamos por la cesión de suelo del Cabildo de Lanzarote al Servicio Canario de Salud, que es verdad que en principio iba destinada, cuando se planteó, al búnker. Pero debiera saber la señora Corujo, que ha salido como elefante en cacharrería arremetiendo contra CC porque el búnker no está hecho, porque la cesión del suelo no ha culminado, debiera saber que el suelo que se cede no es para la construcción del búnker, porque el búnker va donde hoy está el antiguo salón de actos, el actual salón de actos del hospital. Justo ahí en ese espacio va el búnker, en un gran proyecto cuyo procedimiento de adjudicación ya comenzó de manera anticipada. Es la denominación para su adjudicación a finales de este año, comienzos del 2020. Es verdad que con retraso sobre lo que en su día se anunció, como casi todas estas cosas, pero el procedimiento está iniciado y el búnker no va en el suelo que el Cabildo compró para su cesión, por el que también se preguntaba, ¿no?, que es para oficinas y otras aparcamientos, etcétera, etcétera. No entendemos cómo no sea, por un lado, el cabreo de Loli Corujo, porque Coalición Canaria sí hizo lo que el consejero socialista, el señor Morera, nos negó. Yo sé que la memoria es frágil, pero cuando ostentaba la responsabilidad del Partido Socialista en el Servicio Canario de Salud, su consejero, el señor Morera, encargó un informe y nos dijo, yo era presidente, a Lanzarote, que no procedía un búnker de radioterapia por el número de población, por el número de incidencias, etcétera, etcétera. Morera nos negó el búnker, como nos negó la posibilidad de la integración del hospital insular. Y nosotros hicimos las dos cosas. Con Baltar logramos la integración del hospital y, como le digo, se inició el procedimiento para la adjudicación como gasto anticipado de un gran proyecto, no solo para el búnker, es ampliación del hospital, nuevas dependencias, y en ese proyecto va el búnker. Esto es lo que duele tanto a doña Loli Corujo. Sabe que el procedimiento está iniciado y probablemente lo que quiera es pues lo que están haciendo con otros muchos proyectos. Me hablaba usted hace unos minutos de los 100 días de gobierno. Ya daremos una rueda de prensa. Ya verá usted como el 95% de todo lo que han vendido, sin hacer ninguna referencia al gobierno anterior, es del gobierno anterior. Y ellos lo que pretenden es que cuando se saque lo del búnker, pues se aleje, ¿no?, de la gestión de Coalición Canaria para que parezca que lo hicieron ellos. Por eso están retrasando la puesta en marcha del islote de la Fermina y tantas otras cuestiones, porque se han encontrado un cabildo con las arcas llenas de recursos y de proyectos en pistas de salida que les ha correspondido inaugurar y vender, como es lógico y normal, pero hay que reconocer las cosas y ellos no lo hacen, ¿no? Hay quien denomina la unión de PSOE y PP como el pacto del odio, ¿no? El pacto de la persecución personal, en este caso de la presidenta del PSOE, contra Coalición Canaria, pero especialmente contra Pedro Sanguinet, ¿no? Claro, es que la historia del Partido Socialista en esta isla ha sido muy negra, ¿no? Debe ser muy doloroso comprobar cómo no era tan difícil, si había voluntad, rigor y honestidad, sacar de donde dejaron nuestras empresas públicas, Inalsa, los centros turísticos, la podredumbre del centro de Sonsamas que intoxicaba esta ciudad,
cómo se les llenaba la boca hablando de renovables y no invirtieron un céntimo en décadas en parques eólicos, por ejemplo, que se han encontrado en funcionamiento, como a pesar de la bonanza no invertían un céntimo de euro en inversiones insulares, en planes de cooperación municipal, que hasta ella aplaudió mientras estuvo en el gobierno. Todas estas cosas las resolvió Coalición Canaria y muchas más, y ellos lo que pretenden es borrar la huella de todo eso como si nunca hubiera existido, lamentablemente y en tiempo récord, si nadie lo remedia, para volver a las andadas, ¿no? Ya lo estamos viendo en los centros turísticos y con este tipo de decisiones tan comprometidas, ¿no? Poniendo al frente de la toma de decisiones importantes a personajes de más que dudosa en reputación y trayectoria, con resultados contrastados, ¿no? ¿Qué proyecto de futuro tiene usted a nivel personal en política y qué proyecto de futuro tiene su partido en esta isla? Bueno, la segunda pregunta es relativamente sencilla, ¿no? Dar solución de continuidad al proyecto de gobierno con el que concurrimos a las elecciones, ¿no? Consolidar todo aquello de lo que ahora le acabo de hablar, y es cierto que debemos avanzar mucho más en la protección de nuestro paisaje, de nuestra soberanía alimentaria, del sector primario, la lucha contra el cambio climático del que hemos dado buen ejemplo con tantas inversiones en renovables como antes le decía, y también es verdad que quizás pudimos hacer más, debemos hacer más en algunos capítulos de las políticas de bienestar social. Digo algunos porque el capítulo de Lanzarote es de los que más recursos relativos destina a políticas sociales de Canarias. En vivienda se puede hacer algo más, y ahí sí lo llevamos en nuestro programa, al menos la puesta a disposición de suelo, porque todo lo demás, los institutos y todos los problemas que va a solucionar este Pacto de las Flores en 6 meses, que va a acabar con los problemas de sanidad, de educación, de vivienda, etcétera, etcétera. El papel lo aguanta todo, pero no nos engañemos, lo que hay que poner es suelo. El Cabildo no va a ser vivienda. El Cabildo todo lo más podrá aspirar a poner suelo, que es lo que pide el gobierno de Canarias, para hacer suelo en Lanzarote y en toda Canarias, a los ayuntamientos o a los cabildos, y que ha sido la excusa perfecta, ¿no? Nuestro plan ahora va a ser, insisto, a partir de los 100 días, hacer un riguroso seguimiento a esos planes de cooperación municipal, que vamos ya por el 7º, con muchos proyectos retrasados y otros nuevos a su ejecución, y a todos los grandes proyectos que había para la isla de Lanzarote y para la ciudad de Arrecife, especialmente en muchos casos paralizados por el anterior gobierno de Arrecife. Y a título personal, yo ya he asumido cuál es el papel que nos corresponde jugar, liderando en este caso la oposición, o el principal partido de la oposición, tratando de que todos esos proyectos que decía estaban en pistas de salida, muchos es verdad que han salido, otros no, lo hagan, y si no lo hacen se nos den explicaciones del por qué no, hacer propuestas constructivas y desde luego contribuir con la responsabilidad que requiere un papel tan importante como el de la oposición y que yo no tuve. Me estoy acordando ahora de todo lo que tenga que ver con la ordenación del territorio, por ponerle un ejemplo, ¿no? El Partido Socialista impidió en todos estos años que saliese un plan insular por la sencilla razón de que no eran ellos quienes lideraban el gobierno insular. Ellos van a tener la suerte de que eso no les va a ocurrir, porque yo sí voy a respaldar, si es razonable y no hay cambios sustanciales, espero que no, el plan insular, aunque sea el Partido Socialista quien gobierne, porque Lanzarote lo necesitan. Parece ser una cosita, disculpe, sí, siga. No, lo decía, terminaba, que a título personal no tengo en estos momentos más proyecto que asumir la responsabilidad que tengo, que fue para la que me presenté, bien para gobernar, bien para liderar la oposición, si la aritmética de pactos no nos era favorable, y de momento no nos ha sido. Parece ser, si nada lo cambia, que volvemos a tener en noviembre prácticamente nuevas elecciones generales,
¿Cómo valora usted el hecho de que se vuelva a someter al pueblo a unas nuevas elecciones generales? Pues desde luego de manera muy distinta que nuestro presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato, socialista para más señas, que me han parecido realmente lamentables. Yo creo que se debe estar arrepintiendo de ellas. Cuando afirmó que bueno, que no pasa nada, casi hasta motivo de felicitación después de 40 años sin elecciones en la dictadura franquista, que vayamos a tener 4 en 4 años. Ayer escuchaba a Pedro Sánchez, unas imágenes de archivo, decir, cuando Rajoy no fue capaz de conformar gobierno después de haber ganado las elecciones, que él era en exclusiva el responsable de que este país no tuviese un gobierno. Y razón tenía don Pedro Sánchez en reivindicar para sí lo que era una exclusiva de Rajoy, además por partida doble, ¿no? Hasta en 2 ocasiones ha sido él el único y exclusivo responsable, incapaz de conformar gobierno, porque sus asesores le han indicado que era lo que más convenía a los intereses del Partido Socialista. Y el problema no es solo las elecciones, sino todas las consecuencias que está teniendo para las comunidades autónomas y especialmente para Canarias. Ayer anunciaban que van a firmar el plan de empleo, 42 millones de euros. Un plan de empleo que aprobó el Consejo de Ministros en abril de este año. Y debían estar esperando, ¿no?, a que en Canarias hubiese otro gobierno para firmarlos, mientras los desempleados esperando. Y es solo un ejemplo de los múltiples incumplimientos de los convenios bilaterales, carreteras, infraestructuras turísticas, educación, empleos que me acabo de referir, etcétera, etcétera, porque no hay gobierno, porque no hay presupuestos y porque han sido incapaces de ponerse de acuerdo solamente con la expectativa de mejorar sus resultados en noviembre. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, ya estamos prácticamente terminando, nos quedan 3 o 4 preguntitas. ¿Ve usted la posibilidad de que antes de terminar esta legislatura pueda volver usted a tener la presidencia del Cabildo? Esto es Lanzarote. A mí no me quita eso del sueño, ni nosotros estamos en estos momentos. Yo la misma noche electoral, ya lo he contado, cuando había expectativas de presentar una moción de censura a Loli Corujo con Ciudadanos, a las 3 horas de conocer los resultados, ya dije a mi partido, sabiendo del veto de Ciudadanos a cualquier persona que estuviese investigada, como es mi caso, por inocente que sea, que debíamos hacerlo encabezada por el segundo en la lista, y lo puse a disposición. No es una obsesión recuperar la presidencia de la institución, sí lo es evitar que el Partido Socialista malogre, ¿no?, en tiempo récord, pues todo lo que se ha conquistado en estos años desde el punto de vista de la gestión. Aquello no fue posible, tampoco Ciudadanos al final obtuvo acta, y yo no sería obstáculo para ningún otro gobierno, ni con el Partido Popular, ni si se diera el caso con el Partido Socialista, si el partido así lo decidiera. Tengo asumido que no conformamos gobierno, que estoy en la oposición, lo que sí vamos a estar desde luego muy atentos, si fuera menester a dotar y hubiese alguna crisis de gobierno, de estabilidad de las instituciones, especialmente allí donde no gobernamos y tuvimos unos magníficos resultados, como fue en la ciudad de Recife, espectaculares, pero también en el Cabildo de Lanzarote, donde fuimos, donde es el único lugar donde hemos crecido de manera notable en votos y en porcentaje, a pesar de haber ganado las elecciones en las anteriores comicios. Esto fue así después de 9 años de gobierno, pero la ola del Partido Socialista nos pasó por encima, nos ganaron por 100 votos y especialmente el Partido Popular les eligió de compañero de viaje. ¿Que esto cambiará o no? Pues no lo sabemos. Estaremos muy atentos, pero ahora nosotros no estamos en esa partida, sino en fiscalizar la acción del gobierno y en hacer propuestas para que mejoren el ejercicio de esa responsabilidad, ¿no? ¿Cree usted que Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Cabildo hubiera estado hoy gobernando si se hubiera realizado
otro tipo de negociación a la hora de querer realizar los pactos de gobierno? Bueno, a toro pasado todos somos buenos toreros, ¿no? Esto es muy complicado de saber. Voy a empezar por el final, porque a veces empiezo por el principio y genero, como se debe, ¿no? Pero genero malestar. Yo creo que no. Creo que en aquel momento el Partido Socialista y el Partido Popular, en general en Canarias, había decidido, salvo en el gobierno de Canarias, porque era la estrategia final, desplazar a Coalición Canaria de cuantas corporaciones locales fuera posible, con el visto bueno de Antona entonces, y creo, le diré más, creo que si llegamos a sacar 100 y pico votos más, hoy sería un presidente censurado y con muy pocas posibilidades de responder afirmativamente a su anterior pregunta. Es decir, si creo que volveremos a ostentar la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Es lo que creo honestamente que hubiese ocurrido. Nos habrían censurado igual porque era una decisión tomada de antemano. Por eso cerraron un acuerdo a 5 o 6 días antes de acabar el plazo para la elección de alcaldes, y por eso aquellos episodios de desencuentro entre Echedey, Astri y compañía. Dicho eso, que creo que el resultado hubiese sido el mismo, sí tengo que decir que creo que nos equivocamos en la puesta en escena, al menos, de cómo llevamos las negociaciones con el Partido Popular y que pudimos haberlo hecho mejor, aunque con invariable resultado, como lo acabo de decir. Creo que debimos haberlo hecho mejor, al menos retratado mejor esa voluntad inequívoca de desplazamiento de CC, aun cuando hubiésemos sido generosos. No sé si me explico, porque lo fuimos, realmente lo fuimos, pero no lo trasladamos adecuadamente a la opinión pública, a los medios de comunicación, lo hicimos quizá demasiado tarde y eso pareció incluso justificar, ¿no?, el portazo del Partido Popular, pero no fue así. Por cierto, hay quien dice que usted perdió las elecciones en el Cabildo porque se olvidó de su campaña personal y se dedicó en cuerpo y alma a respaldar y sacar adelante la campaña de su compañero Echedey Eugenia. No es cierto, ahí están los resultados. Lo segundo sí es cierto, que me dediqué en cuerpo y alma a la candidatura de Arrecife, codo con codo con Echedey Eugenio, como tanta otra gente, como todo el comité local que se volcó, que se vació, los jóvenes de la organización. San Borondón, en Arrecife también funcionó muy bien ese pacto de gobierno y sobre todo funcionó el hartazgo de la ciudadanía del anterior gobierno en minoría, de su alcaldesa, y la capacidad de Echedey Eugenio y todo su equipo para generar ilusión de cambio en la ciudadanía de Arrecife. Ya usted sabe cómo es esto, ¿no? Los fracasos son huérfanos y los éxitos tienen muchos padrinos, ¿no? Yo me considero uno de ellos, pero desde luego no el único ni el fundamental, ni muchísimo menos. El fundamental, si hubiera que buscar alguno, sería Echedey Eugenio, si hubiera que buscar alguno de aquellos resultados. Pero es que también en el Cabildo, le repito, esto está, lo he dicho muchas veces y sé que suena mal puesto en mi boca, pero fuimos un equipo. Solo en Arrecife, de los 7 candidatos que repetíamos candidatura de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, la única que creció en votos y en porcentaje fue la del Cabildo de Lanzarote. Y habíamos ganado las elecciones en las pasadas, 2.500 votos más, 3,5% más. Esto no ocurrió en ningún municipio, en ninguno de los otros 6 municipios donde repetíamos candidatos. Por eso la ola del Partido Socialista, yo creo que es lo que propició, ¿no?, esa derrota por algo más de 100 votos, pero insisto, si miramos los resultados anteriores en los que ganamos las elecciones y los presentes, nosotros no perdimos ni votos ni porcentaje, ganamos votos y ganamos porcentaje. Esto solo ocurrió en el Cabildo, no ocurrió en ninguna otra institución. Ocurre que el Partido Socialista, que perdió en La Graciosa, perdió las elecciones al Cabildo, las perdió en La Graciosa, las perdió en Tinajo, las perdió en Teguise, las perdió en Yaiza y las perdió en Arrecife. También el partido solo ganó en 3 municipios. Además, en esos municipios, si no me falla la memoria, obtuvo más votos al ayuntamiento que al Cabildo, pero
Aún así, con todo, fue suficiente para que nos ganaran las elecciones al Cabildo, y eso hay que admitirlo. Coalición Canaria, incluso en Arrecife. Por eso yo sabía que debía volcarme en Arrecife. Ya en las pasadas elecciones y en las anteriores, el partido tuvo mucho más votos al Cabildo que a la capital. Me refiero de provenientes del municipio de Arrecife. También en esta ocasión, pero el margen se estrechó muchísimo. Tuvimos más votos al Cabildo que al Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de los espectaculares resultados que tuvo la candidatura de HD y Eugenio, quedó a 100 y pico votos de Coalición Canaria al Cabildo, lo que es en el término municipal de Arrecife. Quiero decir, aquella estrategia dio resultado en ambas instituciones. Resultados espectaculares en Arrecife, con un salto pues de 4 a 9 consejeros, impensable, ¿no? Entonces, pero también al Cabildo de Lanzarote, donde crecimos en 2.500 votos, hubo 5.000 votantes más en estas elecciones. Aquello fue insuficiente, y como le acabo de decir, yo a la postre, hombre, uno se consuela con el mal ajeno. Pues sí, creo que hoy estaríamos censurados si hubiésemos ganado las elecciones. María Dolores Corujo le trazó a usted desde el principio, antes de las elecciones, una línea roja. Ella indicó públicamente en más de una ocasión que jamás pactaría ni gobernaría con usted. ¿Usted como político le trazaría una línea roja a algún político o partido o primaría los intereses del pueblo? No. Yo no tengo líneas rojas con partidos. En principio no tengo líneas rojas. Y si las tengo con personas, tampoco me ha apetecido nunca expresarlas públicamente, porque esto debe enfadar y cabrear bastante al ciudadano, ¿no? Porque si no las tengo con el partido y las tengo con la persona, lo que debo hacer es, y el partido quiere ese pacto de gobierno, o irme yo, o pedir que se vaya, ¿no?, la otra persona. Pero no creo que esto en el debate público aporte nada, ¿no?, que es lo que ellos sí han hecho, porque pretenden hacer trajes a la medida que ellos creen, claro, de sus adversarios políticos. A mí me han hecho uno, pero yo tengo mi conciencia muy tranquila, soy lo que ven, tengo lo que llevo puesto, lo que está en mis cuentas bancarias, ni mi estilo de vida, ni mis cuentas bancarias, ni mis propiedades se corresponden con el traje que el Oli y sus acólitos y esos mercenarios medios de comunicación, cobardes, por cierto, que tienen a su servicio, tratan de proyectar sobre mi gestión en la vida pública y hasta privada. Y por eso han puesto esas líneas rojas, pero ese no es mi estilo, ¿no? Pues ya terminamos prácticamente con esta última pregunta. Lo primero que hizo Loli Corujo, según cogió la presidencia del Cabildo, fue ir a pedir disculpas a la Fundación César Manrique, porque parece ser que el anterior grupo de gobierno se había portado muy mal con esta fundación. Pues otro gesto de falta de dignidad institucional. El Cabildo de Lanzarote es una institución cuyos gobernantes, ella, y en su momento yo, estamos legitimados por las urnas, por la democracia, por el sufragio, ¿no?, popular. No es el caso de los directivos de la Fundación César Manrique, que aunque lo hiciesen fatal, y yo creo que en algunos casos lo hacen, en otros aspectos lo hacen muy bien, no están legitimados ni por el pueblo ni por la ciudadanía, y fue esa institución no legitimada la que decidió utilizar el centenario para atacar a un gobierno legítimo por cuestiones meramente políticas. Yo hice todos los esfuerzos y más. Yo también fui a la Fundación César Manrique. Estuve más de 2 horas y media sentado con José Juan Cruz tratando de desbloquear su malestar, simplemente porque habíamos anunciado que íbamos a hacer un centenario sin pedirles permiso. Parte del propietario, ¿no?, y mecenas, propietario de la principal obra espacial de César y su mecenas. Fue lo único que ocurrió, fue razón suficiente. La Fundación nunca quiso
todo lo contrario. Promovió el enfrentamiento con el Cabildo de Lanzarote exclusivamente porque estaba gobernado por coalición canaria, con una total falta de respeto institucional, y eso es justamente lo contrario de lo que ha hecho doña Loli Corujo, rendir pleitesía a una institución no democrática. ¿Entendió usted que se haya cargado el Festival Musical de los Jameos? Bueno, este viernes hay según ella, con absoluta certeza, última edición del Jameo Festival en los Jameos del Agua. Pues no solamente no puedo entenderlo, sino que va en contra, diría, hasta del espíritu con el que César concibió aquel espacio de la discoteca de los Jameos del Agua. Me consta que intentaron forzar informes técnicos que justificaran su decisión por afección a los cangrejos ciegos, y dichos técnicos les mandaron a paseo, ¿no? En el sentido de que no solamente no existen pruebas de que esté afectando a los cangrejos, sino que hay más cangrejos, no por la música, desde luego, pero hay más por metro cuadrado que antes, y no hay ninguna prueba de esa afección, como no la hay a la estructura, porque son decibelios controlados los que allí se emiten. Responde a otra directriz de la Fundación César Manrique, que entendió que eso era banalizar los centros turísticos, y en cualquier caso pues contribuye a borrar toda huella del anterior gobierno. Ese es solo un ejemplo más, como todo lo demás que están diciendo, del Museo Subacuático, el Almacén, la Fermina, la Casa de los Volcanes, el Museo Arqueológico, todas entidades gestionadas o elementos gestionados por los centros turísticos como un mero instrumento de gestión. Nunca hemos dicho que eso sean obras de César. Y ahora quieren escenificar que es que van a sustraer de la gestión del centro turístico todo eso porque no es de César. ¿Quién ha dicho que sean de César? O crean otro instrumento para gestionar esos restaurantes, museos, etcétera, otra sociedad nueva, o lo hacen con los centros turísticos, o lo gestionan directamente por parte del Cabildo, como hacían antes con los centros turísticos, para que no se supiera cuánto se ganaba, cuánto se perdía, y llevarlos a la ruina y al desastre, en los que me los encontré en 2 ocasiones, ¿no? Pues bueno, yo la verdad que agradecerle esa entrevista, la cual esperábamos. Desde que se terminó las elecciones ha sido muy claro, lógicamente, en todo y cada una de sus respuestas, como uso y costumbre, pero no sé si se nos habrá quedado algo en el tintero a nosotros. Por eso le concedemos los micrófonos por si se nos quedó algo y usted quiere añadir para la audiencia de nuestro programa. Sí, no, seguro que se nos ha quedado algo, y sobre todo se nos queda, más que hablar de lo mal que lo está haciendo el gobierno por algunas de las decisiones que han tomado, que proponemos, ¿no? También me ha hecho usted esa pregunta, y como oposición, como principal partido de la oposición, yo creo que esto se va a empezar a notar o a significar, o apretaremos un poco el acelerador transcurridos esos 100 días, porque hay demasiados proyectos que estaban en pistas de salida, que sería realmente lamentable que solo por venir de un anterior gobierno, el actual, pues los enterrase y diese al traste con muchos proyectos de excelencia que estaban planteados, insisto, para el conjunto de la isla de Lanzarote, pero especialmente para esta ciudad y en el entorno de este charco, al que dio nombre, por cierto, el mismo santo que a mi apellido, de San Ginés, llámese las Salinas de Danubio, llámese el Parque de Naos, llámese el Museo del Mar, la propia islote de la Fermina, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos que haga un buen papel en la oposición, porque de ello nos íbamos a beneficiar de alguna manera al final la población, y dejaría apretar un poco el acelerador al actual grupo de gobierno. Pues don Pedro, la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Buenos días. Apretando tuercas. Apretando tuercas.
¿Estás preparado o preparada? ¿Dispuesto, dispuesta a escuchar y ver nuestro programa? Apretando tuercas. No te lo pierdas. Apretando tuercas. Toda la verdad, muy pronto, en Sarote Televisión. Apretando tuercas, vuelve con más fuerza. Nuevos contenidos, noticias y toda la actualidad en Apretando Tuercas, en Sarote Televisión.